cananeos, tercera parte. Y es que es así como finalmente hemos llegado al tercer capítulo de este estudio, tercer video. Y es hora pues de dar respuesta a la tercera pregunta que teníamos pendiente. Por supuesto que para poder responder a esta, teníamos que hacernos antes las dos preguntas anteriores. Es así pues como empezamos este estudio de esta manera. La pregunta en mención, la pregunta en referencia, no es otra que ¿quiénes fueron los primeros habitantes de Jerusalén, o en todo caso, de Israel? Pues bien, para responder a esta pregunta, nos es necesario ubicarnos en el libro de los jubileos. Libro este, por cierto, de carácter apócrifo, que viene a representar uno de los rollos encontrados en Qumran en el año de 1947 junto a los manuscritos del Mar Muerto. Y tengo que mencionar que aún cuando, como dije, es un libro apócrifo, es decir, no pertenece al canon bíblico, podemos utilizarlo a modo de referencia, a modo de, digamos, de consulta, como una fuente de consulta histórica que nos va a permitir hacernos de elementos de información crucial, de elementos de información evidencial. Y es que el libro de los jubileos nos refuerza justamente lo que nos relata el capítulo 10 del libro de Génesis, en lo que respecta, en lo referente pues a la descendencia de los hijos de Noé. Y es que también nos aporta datos con respecto a los lugares donde se asentaron, dándonos, por supuesto, una idea de dónde provienen los orígenes de las naciones. Allí, justamente en el libro de los jubileos, podemos ver que el territorio que hoy ocupa a Israel fue ocupado y fue habitado inicialmente por los descendientes de Can, justamente por Canaán, uno de sus hijos. Así que esa es la razón precisamente por la que cuando Abraham, atendiendo al llamado, obedeciendo a la voluntad de Dios, al salir de su tierra originaria de Ur de los Caldeos, trasladarse a la tierra prometida, se encuentra con que ésta estaba habitada por los hijos de Can. Entonces, el hecho es que la tierra, Abraham la encuentra habitada, poblada ya de antemano por los cananeos. En ese punto, se pudiera pensar que la tierra le pertenecía a los descendientes de Can, más directamente a los descendientes de Canaán, por el hecho de haber sido los primeros habitantes en ocuparla, y no de los hijos de Sem, de el cual justamente provienen los antiguos israelitas.
El capítulo 8 del libro de los jubileos nos permite entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. En el capítulo 8 del libro de los jubileos, versos 9 al 12, podemos ver como sigue. Cito: se dividieron la tierra malamente entre ellos y se lo dijeron a Noé. Esto fue a comienzos del jubileo 33. Dividieron la tierra en 3 partes, para Sem, Cam y Jafet, a cada uno su heredad, en el año primero de la primera semana. Cuando la escritura menciona, en este caso, está hablando de la primera semana, no está hablando de una semana literal de 7 días. En realidad está apuntando a una semana será. Entonces el verso simplemente está apuntando al primero de esos 7 años, en referencia. Entonces, llamó Noé a sus hijos y ellos se acercaron con los suyos. Y distribuyó Noé la tierra a suertes que sacaron sus 3 hijos. Tendieron su mano y tomaron los escritos del seno de su padre Noé. Salió en el escrito de la suerte de Sem, el centro de la tierra, que habría de tomar por heredad suya y de sus hijos por siempre, desde la mitad del monte Rafá, desde la desembocadura del río Tanais, siguiendo su lote por el occidente, por la mitad de este río, el río al que se menciona anteriormente, el río Tanais, hasta acercarse a las aguas del abismo por donde fluye su caudal, el cual vierte sus aguas en la laguna Meótica y de ahí al océano. Fíjense, sigue diciendo el escrito: todo lo que quedaba al norte, tomando como referencia el centro de la tierra al que aludíamos hace un rato, el que tratábamos hace un rato en uno de los versos anteriores, que fue el que le correspondió a Sem por suerte. Entonces, tomando como referencia eso, el centro de la tierra, la heredad de Sem, entonces estamos hablando ahora de que todo lo que quedaba al norte del centro de la tierra, la heredad de Sem, era de Jafet. Todo lo que quedaba al sur de Cam, otro hijo de Noé. Remitámonos al libro de Jubileo, en el capítulo 8, versos 17 al 21. Allí podemos ver cómo sigue. Sí, este fue el lote que salió en suerte a Sem y a sus hijos como propiedad perpetua, por generaciones hasta siempre. Y Noé se alegró de que le hubiera tocado este lote a Sem y a sus hijos, recordando las palabras proféticas que él mismo había
pronunciado cuando dijo: bendito sea el Señor, Dios de Sem, y habite el Señor en la morada de Sem. Pues sabía Noé, que el jardín del Edén, santo de los santos y morada del Señor, y el monte Sinaí, en el desierto, y el monte Sión en el ombligo de la tierra, los tres, uno frente al otro, habían sido creados santos. Aquí me detengo un momento. La referencia para explicar esto, que hace referencia el verso con respecto al ombligo de la tierra. El ombligo de la tierra básicamente apunta al centro de la tierra, a la heredad de Sem. Siempre esta va a ser el punto de partida, el punto de referencia para luego mencionar los otros dos puntos cardinales, los 4 puntos cardinales. Bien, resulta pues precisamente que la mención de la expresión ombligo de la tierra básicamente apunta al centro de la tierra, a la heredad que le correspondió a Sem, por suerte, repito, y esta no es otra que Jerusalén, Israel. Bien, bendijo Dios al Supremo, que había puesto en su boca las palabras del Señor. Supo Noé que le había tocado un lote bendito a Sem y a sus hijos por siempre. Esto involucraba, por supuesto, a los más de 20,000 kilómetros cuadrados de extensión territorial, digamos, que es lo que hoy ocupa el Estado de Israel, que constituye el Estado de Israel. Dicho todo esto, entonces, tendríamos que preguntarnos: ¿por qué entonces cuando llegó Abraham, repito, atendiendo al llamado de Dios, se trasladó de su tierra en Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida? ¿Por qué la tierra estaba habitada por los hijos de Cán, como descendientes de Cán, y no de Sem? Pues la respuesta la vamos a encontrar justamente a partir del versículo 27 del capítulo 10 del libro de los Jubileos. Cito: Jubileos, libro de los Jubileos, capítulo 10, versos 27 al 34. Y sigue como dice. Cito: en el 4º septenario, en el primer año, a su comienzo, en el jubileo 34º, se dispersaron desde el país de Senaar Cán y sus hijos se fueron a la tierra que tenían asignada, que les había tocado como lote, la tierra del sur. Atentos a este verso que sigue, que nos explica mucho, nos despeja mucho, nos da más claridad pues con respecto precisamente a la razón de por qué estaba ocupada la tierra por los campos. Canaán
tenía que haberse ido con su padre a la tierra del sur. Pero vio Canaán que la tierra, desde el Líbano hasta la desembocadura del Nilo, era muy buena. Y no se fue a la tierra de su heredad, al occidente del mar, sino que permaneció en la franja costera al mar. Esto es, está limitada por el Líbano al oriente y al occidente por el Jordán. Le dijeron Can, su padre, sus hermanos Cus y Mizraim: ¿te quedas en una tierra que no es tuya, que no salió en suerte? No hagas tal, pues si lo haces, tú y tus hijos caeréis por tierra, seréis malditos por esta sedición. Por medio de una sedición os quedasteis, y en una sedición caerán tus hijos. Serás desarraigado por siempre. No te quedes, siguen diciendo sus padres y sus hermanos, no te quedes en la morada de Sem, pues a él y a sus hijos les tocó en suerte. Maldito eres y serás entre los hijos de Noé por la maldición que establecimos con juramento ante el juez santo y ante Noé, nuestro padre. Pero no los escuchó y se quedaron en la tierra del Líbano, desde Emad hasta la entrada a Egipto, él y sus hijos hasta este día. Cuando hago la referencia hasta este día, no estoy diciendo que sea hasta nuestros días. Obviamente se trata del tiempo histórico para el cual esto se está escribiendo. Entonces, aclaro eso porque puede generar confusión. Termina diciendo la cita: por eso se llamó a esa tierra Canaán. Esta es precisamente la razón por la que cuando Abraham llega a la tierra prometida, se encuentra con que ésta ya está habitada por los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos, tal como le señala justamente el capítulo 15 del Génesis. Muchas gracias.